Afecta un poco el cambio de horario en los servicios, pero vamos a, como se ha venido anunciando hace algunas semanas, hoy entramos a estudiar un libro precioso del Antiguo Testamento. Como lo he mencionado varias veces, es necesario tener pues esta dieta balanceada, ¿verdad? En estudiar textos del Antiguo Testamento, lo mismo que del Nuevo Testamento. Así que hoy vamos a entrar a este estudio de verso a verso en el libro del profeta Ageo. Libro del profeta Ageo. Vamos ahí en sus Biblias, por favor. El libro del profeta Ageo se encuentra antes del profeta Zacarías. Sé que no es un libro que se predique habitualmente, el libro del profeta Ageo, pero es un libro donde encontramos tantas enseñanzas, hay tanta riqueza aquí, hermanos. Así que vamos a deleitarnos en el libro del profeta Ageo. Y como lo notan en la pantalla, la predicación hoy lleva por título: Meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Ageo 1, versos 1 al 7. Hoy estaremos ahí en Ageo capítulo 1, versos 1 al verso número 7. Pero quiero introducir el sermón con lo siguiente. Pensar en una jerarquía de prioridades debe conducirnos a meditar bien si nuestras prioridades no están invertidas. Es decir, en palabras y parafraseando Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33, ¿estamos invirtiendo más tiempo en la añadidura o estamos invirtiendo más tiempo en el Señor nuestro Dios? Probablemente tengamos una jerarquía de prioridades en nuestra vida, es decir, que nuestras prioridades estén invertidas. A veces nos encontramos en situaciones complicadas en nuestras vidas donde no entendemos la razón del por qué sucede lo que sucede. ¿Por qué hay una situación complicada en mi matrimonio? ¿Por qué hay una situación complicada en mi economía? ¿Por qué lucho y lucho o pienso que estoy luchando con el pecado, pero no hay un cambio? Probablemente, déjame decirte algo, que tus prioridades, que la jerarquía en tus prioridades esté invertida. Hermano, pero vengo todos los domingos a la iglesia, pero trato de servir en la iglesia. Eso puede ser para muchos de nosotros, pero en realidad tu corazón está apartado o alejado de Dios. Una jerarquía de prioridades debe llevarnos a colocar a Dios en ese lugar, en el trono. A veces nos preguntamos, ¿por qué me sucede esto? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me está pasando? Pero creo que las preguntas que debes hacerte es, ¿en qué lugar se encuentra Dios en mi vida? ¿Está la voluntad de Dios dentro de tu lista de prioridades? Creo que deberíamos preguntarnos esto. ¿Está la voluntad de Dios dentro de mi lista de prioridades? Ahora, miren, la palabra prioridad deriva del adjetivo prior, que significa primero entre dos o anterior. Alude a lo siguiente, alude a la cualidad de una cosa o circunstancia de ser la primera en orden. Hermanos, Dios nos ha llamado a tenerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas. ¿Por qué hay cosas que no resultan en nuestras vidas? Porque hay situaciones adversas y creemos y venimos a la iglesia y queremos cambiar y vemos y que pasa el tiempo y no cambian las cosas. Probablemente porque Dios no es la prioridad en tu vida. Aunque te congregues, aunque vengas a estudios, aunque leas la Biblia todos los días, probablemente Dios no es la prioridad en tu vida. Mateo 6:33 nos dice, Mateo 6 versículos 31 al 33, que los paganos se preocupan por el sustento diario. El contexto ahí en Mateo es qué beberemos, qué comeremos, qué vestiremos, ¿verdad? Y el Señor dice, Mateo 6:33 más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Probablemente si tu vida está siendo socavada por diferentes problemas, probablemente estás buscando antes la añadidura, te estás afanando por la añadidura y no por la voluntad de Dios, por hacer la voluntad de Dios. Hermanos, el día en que tú
le entregaste tu vida a Cristo, el día en que fuiste justificado si eres creyente, ese día firmaste un contrato con Dios, un pacto con Dios, donde le dijiste: Dios, tú eres lo primero en mi vida. Ese es el Dios que debe ser lo primero en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, aún sobre nuestro medio para el sustento diario, hermanos. Una prioridad va primero entonces. Una prioridad es lo más urgente. Una prioridad es una necesidad que no puede ser ignorada. Y hermanos, vivimos en la época de la inmediatez. Queremos todo rápido. Queremos un resultado ya, porque estamos acostumbrados a esta época, ¿verdad? Queremos ya tener un resultado cuando no nos hemos esforzado, cuando hemos dejado de lado a nuestro Dios vivo y verdadero. Y no me estoy refiriendo a que no te congregues. El libro del profeta Ageo nos va a exhortar fuertemente, nos va a llamar, como dice el texto, el título de la predicación, a meditar verdaderamente en vuestros caminos. Meditar en vuestros caminos. Hoy pasamos la vida respondiendo a lo inmediato y no lo que vale la pena. Así que quiero que te preguntes hoy, ¿qué es lo que controla tu conducta? ¿Quién es esa prioridad en tu vida? ¿Verdaderamente es Dios? ¿Verdaderamente es Dios la prioridad en tu vida? Hermano y hermana, solo cuando Dios y su justicia están en lo más alto de tus prioridades, todo lo demás será puesto en su lugar. Hermano y hermana, solo cuando Dios y su justicia están en lo más alto de tus prioridades, todo lo demás será puesto en su lugar. Antes no, amados hermanos. Antes no. Mateo 6:33 nos dice eso. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El profeta Ageo llamó al pueblo a pensar acerca de sus prioridades, sobre todo las verdades espirituales. Y hermanos, miren, a veces nos pasamos días, semanas, meses haciendo malabares con nuestras responsabilidades terrenales para ganarnos la vida, pero dejamos de lado al Dios verdadero. ¿No es así? No hacemos malabares y buscamos una chambita más, como decimos coloquialmente, y ponemos ese trabajo antes que el Dios verdadero. Yo se los he mencionado varias veces. ¿Cuánto tiempo luché ya siendo creyente por tener que ir a trabajar temprano los domingos con uno de mis hermanos y correr a la iglesia? No había un fruto, hermanos, después. No había un fruto. Hasta el momento en que decidí poner a Dios como mi prioridad, y hermanos, no saben de qué manera Dios ha bendecido nuestra familia. Cuando colocamos a Dios como nuestra prioridad, Dios se encarga de lo demás, amados hermanos. Dios se encarga de lo demás. Ya no hagas más malabares con el sustento diario. ¿Con qué debo hacer? Déjale eso a Dios. Ese es el llamado que el profeta Ageo hará a la audiencia a la que se dirige en el año 520 antes de Cristo. Así que, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en la iglesia bíblica El Faro? No activismo, no eventos. ¿Qué lugar ocupa en tu corazón? ¿Qué lugar ocupa en mi corazón? Aún como predicador puedo ser un idólatra de tiempo, de hijos, de trabajo. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi corazón? ¿Es mi prioridad verdaderamente? ¿Dios tiene la primacía en mi vida? ¿Dios tiene la primacía en tu vida? Ese es el llamado que hará Ageo aquí a su audiencia. Ageo fue levantado por Dios para llamar al pueblo de Dios de vuelta a las prioridades divinas. Así que es necesario que veamos y tomemos unos minutos para ver el contexto del libro del profeta Ageo. El contexto del libro del profeta Ageo. Bien, recordemos entonces, están bajo el antiguo pacto todavía. Si nos vamos hasta el libro de Deuteronomio capítulo 28 y Levítico capítulo 26, nos muestra en ese contexto del pacto que hace Dios con su pueblo. Antes de que ellos incursionen en la tierra prometida en Canaán, lo que hace Dios con ellos es hacer un pacto condicional. Es decir, Deuteronomio 28 y Levítico 26 refiere que ellos estaban subordinados a ciertas estipulaciones. ¿Cuáles eran? Entre varias. Deuteronomio 28, 29 y 30. Si el pueblo de Israel es obediente, habría bendición, ¿recuerdas? Pero si eran desobedientes, habría maldición, habría hambre, el Señor no enviaría lluvia, etcétera. Lo que vamos a ver ahora en Ageo.
Ellos estaban supeditados a ello. Hace el Señor este pacto, después les entrega la tierra prometida, avanzan los años y en Primero de Reyes capítulo 3, Dios se agrada de un joven que le pide sabiduría para reinar a su nación. Este es Salomón, ¿recuerdas? Salomón le pide sabiduría y Dios le da sabiduría al rey Salomón. Pero Salomón comienza a desviarse. Salomón comienza a deslumbrarse por las riquezas, comienza a construir un templo majestuoso. Primero de Reyes capítulo 11 dice que Salomón su corazón fue desviado ¿por quién? Por sus 700 mujeres y 300 concubinas, al grado de colocarle un ídolo a cada una de esas mujeres. Así que en Primero de Reyes capítulo 9, versos 1 al 9, lo que hace Dios con Salomón es advertirle sobre lo que ocurriría si él persistía en la desobediencia. Y no solamente él. Primero de Reyes capítulo 9, versículos 4 en adelante hasta el versículo 9, dice que también el pueblo. Y fue lo que ocurrió. En el año 931 antes de Cristo, el reino se divide ¿en qué, hermanos? En dos partes. Recuerden que la nación de Israel estaba conformada por ¿cuántas tribus? Por 12. Año 931 antes de nuestro Señor Jesucristo, el reino se divide. Persistieron en pecar. Después, en el año 722 antes de Cristo, el reino del norte es llevado cautivo ¿por quién? Por Asiria. Año 722 antes de Cristo. Unos años después, bueno, vale la pena recordar que todos los reyes del reino del norte fueron reyes perversos. Uno de ellos, el peor, casado con Jezabel, el rey Acab. Que ayer leía la manera en que murió por querer traicionar a Josafat, pero lean luego esa parte, cómo muere el rey Acab. Bueno, todos los reyes del norte eran reyes malos. Unos años después, 115, 120 años después, 586 antes de Cristo, Jerusalén es destruida y Babilonia toma cautivo ahora al reino del sur. ¿Qué tribus quedaron en el reino del sur? Judá y Benjamín. Pero el reino sureño fue invadido, hubo 3 invasiones. Año 605, recuerden, vamos decreciendo en el tiempo hasta llegar al tiempo que nace el Señor Jesucristo. Año 931 se divide el reino. Año 722 es tomado el reino del norte por Asiria. Año 605 antes de Cristo, la primera invasión al reino del sur. En esta invasión es llevado cautivo Daniel, porque el profeta Daniel es un profeta en el cautiverio. Después, en el año 597 antes de Cristo, hay otra invasión y son llevados, digamos, lo mejorcito del pueblo de Israel. Entre ellos iba el profeta Ezequiel. Y finalmente la quema de Jerusalén se da en junio, julio del año 586 antes de Cristo. Babilonia destruye todo. Jerusalén queda quemada, destruida y el templo es destruido. Ahora, noten algo, ¿por qué menciono el templo? Porque se mencionará en diferentes ocasiones. Entonces el pueblo se queda sin un templo, ya no hay dónde adorar. ¿Qué representaba el templo en el Antiguo Testamento? Bueno, el tabernáculo, el arca del pacto, posteriormente, Primero de Reyes capítulo 8, el templo. ¿Qué representaba ahí? La presencia, la Shekinah, la gloria del Dios verdadero en medio de su pueblo. Pero ya no había templo, ¿verdad? Se quedaron sin el templo. Jeremías escribe las lamentaciones en este episodio tan cruel del reino del sur. Los 5 cantos que encontramos en Lamentaciones se escriben en este lapso de tiempo. Así que ya no hay templo. Ahora, leo textual la profecía de Jeremías. Leo la profecía de Jeremías. Dice así Jeremías capítulo 25, verso 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esto profetizó Jeremías y esto se cumplió. Pero después el mismo Jeremías dice lo siguiente en Jeremías 29:10, leo textual. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi palabra para haceros volver a este lugar. Se cumplieron los 70 años que dijo el profeta Jeremías. Es tiempo de que regresen. Ahora, así como hubo 3 invasiones al reino sureño, ahora regresan en 3 etapas. La primera, otro nombre que quiero que subrayes, es Zorobabel, conocido también como Sesbazar. Primero libro de Crónicas se refiere a él como Sesbazar.
Tres invasiones, ahora tres etapas para regresar. Número uno, regresan comandados bajo Zorobabel. ¿En qué año? 538 antes de Cristo. Segunda etapa comandada por Esdras, 458 antes de Cristo. Y tercera etapa comandada por Nehemías, 445 antes de Cristo. Fueron llevados al cautiverio, Dios lo cumplió, no obedecieron, pasan 70 años y ahora regresan en tres etapas. Año 536 antes de Cristo, levantan el altar, comienzan a construir ahora lo que se conoce como el templo de Zorobabel o el segundo templo. Levantan un altar y ofrecen sacrificios, pero encuentran, de acuerdo a lo que dice Esdras capítulo 4, encuentran oposición y en el año 535 antes de Cristo comienzan la obra, pero la obra se detiene. ¿Por qué? Porque hubo oposición y ya veremos ahorita porque trato de guardarme porque me emociona la palabra de Dios, pero ya veremos por qué no reconstruyeron el templo. Entonces, llegamos al año 520 antes de Cristo. Aquí está levantado el profeta Ageo. Profeta Ageo, el décimo de los profetas menores y el primero en predicar en el periodo post-exilio. Ageo y Zacarías predican de manera simultánea. Ya más adelante, el último libro del Antiguo Testamento, que profetiza también la venida del Señor Jesucristo, es el libro del profeta Jeremías. Aquí nos encontramos en el año 520 antes de Cristo. Así que Ageo es levantado para instar, para motivar al pueblo a dejar ese espíritu de derrotismo, ese espíritu de temeridad, ese espíritu de dejadez, ese espíritu de no hacer las cosas para Dios. Hermanos, probablemente Dios esté trayendo este mensaje también para nosotros hoy. Ahora, algo interesante. Regresan en el 538. En el 520 es levantado Ageo. Alrededor de 16 a 18 años pasaron donde no hicieron nada. Por temor, por comodidad, como veremos ahora, y el templo del Señor continuaba en ruinas. Algo muy interesante e importante, ¿por qué? Porque el templo, como otras naciones cercanas ahí al reino de Israel, el templo significaba que ahí moraba su Dios. Pero como ellos habían tenido 16, 18 años de pereza espiritual, de si construyo o no construyo, esto avergonzaba al Dios vivo y verdadero porque no se habían puesto a trabajar. Así que Ageo es levantado para eso, para motivarles. Ageo da, o estos dos capítulos que contiene 38 versos, el libro del profeta Ageo son dos capítulos con 38 versos. Ageo da estos 4 mensajes en un lapso de 3 meses o 4 meses. Ese es el lapso en que da Ageo estos mensajes. Y dice ahí en Ageo capítulo 1 versículo 15, en el día 24 del mes sexto en el segundo año del rey Darío. ¿Qué quiero decir con esto? Que estuvieron 18 años, 16, 15 años sin hacer nada, pero en 23 días comenzaron a trabajar. ¿Te das cuenta? Nosotros podemos vernos ahí reflejados. ¿Sí? ¿Cómo desde aquí podemos ir aplicando el pasaje? 18 años, hermanos, en comodidad, en no hacer nada, en lo que reciba, en lo que me den en la iglesia. Hay necesidades en la iglesia, pero me mantengo ahí en mi conformidad y en mi comodidad. 23 días, hermanos. Lo que no hicieron en 18 años, comenzaron a trabajar en 23 días. 23 días. Así que el título de esta predicación entonces es Meditad bien sobre vuestros caminos. 15 años preocupados por construir sus casas, 15 años de pereza espiritual, 18 a 15 años de pereza espiritual, 15 o 18 años dejando a nuestro buen Dios fuera de su ecuación. Cuidado que no estés aquí, hermano y hermana, por tu comodidad espiritual. 15 años, hermanos. Quiero ir aplicando el pasaje. Imagina que pasan 15 años sin que te congregues. ¿Qué pasaría? Si un día que no leemos la Biblia, ahí estamos peque y peque y peque. Imagínate 15 o 18 años dejando a Dios fuera de la ecuación. Pues este pueblo fue lo que hizo, dejar a Dios. ¿Hubo oposición? Sí, pero era tiempo de reconstruir el templo y encontrarse con Dios.
Probablemente Dios está llamando a esta iglesia a un tiempo de reconstrucción espiritual. No física, no material, espiritual. Espiritual, a cada uno de nosotros. El llamado es a cada uno de nosotros. A encontrarnos de nueva cuenta con nuestro buen Dios. Con nuestro buen Dios. Sí. Debes reflexionar, hermano, hermana, sobre quién es tu prioridad. ¿Dios tiene la primacía en tu vida? Ujú. Así que entonces vamos ahí al libro del profeta Ageo, capítulo 1, verso 1. Dicho todo esto como contexto, Ageo capítulo 1, verso 1, como ya mencioné, da estos 4 sermones en 3 meses y medio, 4 meses. El primero de ellos lo da de acuerdo a nuestro calendario en el año 520 antes de Cristo, en agosto o septiembre del año 520 antes de Cristo, que es lo que estudiaremos hoy. El segundo mensaje lo da entre septiembre y octubre del año 520 antes de Cristo, y el tercer y cuarto mensaje probablemente lo da entre noviembre y diciembre del año 520 antes de Cristo, en un lapso de 3 y medio, 4 meses, y se pusieron a trabajar en 23 días después de 18 años. A Ageo se le conoce como el aguijón de Dios, porque imagínate lo que pensaban ellos cuando estaban escuchando al profeta Ageo. Y el Señor, hermanos, no tiene una exhortación fuerte, sino lo que dice y repite en varios versos de estos 2 capítulos es: medita en tus caminos, aplica esto en tu corazón, ¿verdad? Así que vamos entonces, en primer lugar, la advertencia. Bueno, el primer sermón lo he dividido en 2 partes, hoy veremos la primera, el primer sermón de Ageo, pero también el primer sermón nuestro, porque va hasta el versículo 15, pero hoy veremos hasta el verso 7. Hoy con el versículo, hasta el versículo 7 vamos a tener hoy, hermanos. Dice así la palabra de nuestro buen Dios: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Viene la predicación del profeta Ageo, dice el sumo sacerdote diciendo, viene la predicación de Ageo, 29 de agosto del año 520 antes de Cristo. El último mensaje lo da el 18 de diciembre del mismo año, poco más de 3 meses y medio, 4 meses. Así que dice en el versículo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Nos detenemos un poco aquí. ¿Qué está diciendo aquí? Bien, este Darío llevaba un par de años reinando, es decir, Darío, también conocido como Darío Istapes o Istepes, llevaba un par de años reinando ahí en Persia. ¿Quiénes eran los que estaban gobernando ahora? Los persas, derrotan a los babilonios, ¿verdad? Después llegaría Alejandro Magno con los griegos y después llegarían los romanos. Pero aquí el imperio en turno que está reinando es el imperio medo-persa. Este Darío es conocido como Darío Istapes, quien reinó del año 522 al año 486 a.C. Entonces, la fecha del primer sermón corresponde al 29 de agosto del año 520 a.C. Darío Istapes llevaba 2 años reinando, por eso dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Y recuerda, han pasado 18 o 15 años. Dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿A quién se dirige en primer lugar? Aquí está la primera aplicación. ¿A quién se dirige? A Zorobabel, un representante político, y a Josué, el representante del sacerdocio. Zorobabel, un descendiente directo del rey David, que lo veremos también aquí al final, la promesa que hace aquí el Señor y que se cumple. Zorobabel, que aparece en la genealogía que encontramos en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. Es este Zorobabel. Y Josué, hijo de Josadac, quien fue llevado también en cautiverio, lo leemos en el libro de Crónicas. ¿A quién se dirige en primer lugar? A los líderes. Zorobabel y Josué. Somos responsables como líderes de atender la palabra de Dios y transmitirla a la congregación si lo aplicamos el día de hoy. Somos responsables delante de Dios por la congregación. Así que primero se dirige a quién, a los líderes, pero después también se va a dirigir a este remanente que permanece ahí. Dice Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo.
Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Hermanos, ¿había llegado el tiempo o no? ¿Cuántos años se habían cumplido de cautiverio? 70 años. Así que había llegado el tiempo o no. Y esto que dice el Señor es en un sentido despectivo. Dice versículo 2, este pueblo. Como en otras ocasiones dice el Señor, mi pueblo. Aquí el Señor dice, este pueblo. Señor, no es tiempo de trabajar en tu iglesia. Es la idea que nos está dando ahí. El Señor dice, este pueblo. Vamos a Esdras 4:24, por favor. Si quieres entender a Ageo y Zacarías también, vale la pena que leas los 10 capítulos de Esdras. Pero vamos a leer Esdras 4:24. Esdras 4:24. Aquí nos habla de que la obra se detiene, ¿verdad? Esdras 4:24 dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de ¿quién? De Darío, rey de Persia, lo que acabamos de leer en Ageo 1:1. La obra se detiene. ¿Hubo oposición? Sí. Ajá. Pero la obra se detiene y el Señor levanta a Ageo y por medio de Ageo le da un mensaje a Zorobabel y luego Zorobabel tiene que hablar al pueblo, pero es el mismo Dios también a través de Ageo que habla al pueblo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Ahora, esta es la primera de 14 ocasiones en que se menciona en 38 versos que conforman el libro del profeta Ageo, Jehová de los ejércitos, Yahweh Sabaoth. Piensen en esto, hermanos. Es como que Dios les está diciendo, ¿cómo es posible que digan que no es tiempo porque tienen temor, porque hay oposición? ¿Cómo es posible que me digan si yo, Jehová de los ejércitos, que lo repite 14 veces, estoy con ustedes? Es como pensemos en nosotros, vamos a contextualizarlo a nosotros. Que la iglesia bíblica, el Faro, diga, no voy a evangelizar porque tengo temor. Y Jehová de los ejércitos te dice, ¿cómo es posible si yo, Jehová de los ejércitos, estoy contigo? Ejércitos celestiales, ejércitos terrenales, el Dios que gobierna todo el cosmos está con ellos y les dice, yo, Jehová de los ejércitos. Así he hablado, dice el Señor. 14 ocasiones se repite aquí Jehová de los ejércitos. Yahweh Sabaoth en el hebreo. Les está diciendo, ¿cómo es posible que digan que no es tiempo de reedificar? Si yo estoy con ustedes. Capítulo 1, versículo 2. No, Señor, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿A qué casa se refiere? Al templo. Al templo, hermanos. Dice así el Señor. Así que Ageo en primer lugar se dirige a los líderes. Dice Santiago capítulo 3, no hagáis vosotros de ustedes, muchos de ustedes maestros, porque recibirán mayor condenación. Muchos quieren ocupar un púlpito hoy por figurar, pero pasan por alto Santiago capítulo 3, verso 1. Que como líderes recibiremos mayor condenación si no hacemos las cosas como Dios le agrada. Es una represión severa, hermanos. Muchos quieren figurar hoy, muchos quieren tener muchos likes, pero no quieren alimentar a la grey. No quieren alimentar a la grey. Así que Ageo primero se dirige a los líderes, estos responsables políticos y religiosos del pueblo. Sí. Entonces, las fechas también, cabe destacar, lo veremos en los siguientes sermones, en las que Ageo emite los mensajes, tienen relación con festividades de los judíos. De hecho, el nombre Ageo significa en el hebreo festivo o festividad, porque Ageo, piensen que Ageo, Dios utilizando Ageo lo levanta en un tiempo en que hay fiestas en Israel, en que estás un poquito más sensible a lo espiritual. Miren cómo es Dios en su soberanía, hermanos. Sabe que habrá mucha gente escuchando en Jerusalén porque hay fiestas, como una fiesta patronal, ¿verdad? Hay cohetes y todo, y se reúnen todos y piensen que ahí Ageo se levanta. Coincide con las fiestas, las fechas en las que da sus mensajes coincide con fiestas, en que el pueblo está un poquito más sensible espiritualmente. Así que miren cómo es Dios, cada detalle, cada parte de la Biblia es importante. Dios lo hace así.
Había una percepción espiritual. De hecho, de acuerdo a Números 28:11, en esa fecha celebraban la fiesta de la luna nueva. Y estas fiestas se celebraban en el templo, pero no había templo. No había templo. De manera indirecta, entre líneas, Ageo deja entrever, oigan, ¿cómo es posible que estén celebrando fiestas, pero mi templo está en ruinas? ¿Te das cuenta cómo es Dios? No hay una exhortación directa como hacía Isaías, como hacía Ezequiel, sino que el Señor está diciendo, medita. No has terminado de construir, solamente estaban los cimientos. Imagínate que ya estaba la maleza ahí cubriendo. Y dice el Señor, entonces, no hay templo. Es como decir, si lo contextualizamos a nosotros, es como decir, hermanos, es domingo, es el día del Señor. Ah, sí, pero hoy juega la selección. Vaya que Dios puso a prueba a muchos hermanos cuando cambiaron el horario, ¿verdad?, del juego. Bromeaba con mi hermano Javier el viernes, decíamos de un hermano que aprecio mucho, y bromeaba compartiendo algo que decía, voy a tener que hacer lo que hace todo buen cristiano. ¿Qué, hermano? Ver la repetición del sermón en la tarde. ¿Qué quiere decir? Que iba a ver el partido, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo, hermanos, es como decir, hermanos, es domingo, es el día del Señor, vamos a la iglesia, vamos a adorar al Señor. Bueno, no hay templo. Sí. Ageo quería motivarles a que se despertaran. Sí. Solo estaba el altar y los cimientos del templo. Esdras 4, capítulo 4, versículos 1 al 5 nos refiere a la oposición que hubo ahí. Esdras 4, 1 al 5. Esdras 4, 1 al 5 dice, uno de sus enemigos, Sanbalat, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve al baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado, no cubras su iniquidad ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero como ya leímos más adelante, la obra se detiene. Hermano, hermana, ¿hay oposición cuando tú decides y determinas ser fiel a Dios? Sí, siempre la habrá. Tu pecado, principalmente. Satanás va a estorbarte. Algo que mi esposa y yo detectamos siempre, que algo ocurre cuando decido sentarme a ya escribir el sermón. Algo ocurre. Alguien busca hacerme enojar. Hay alguna situación que pasa. Ya aprendimos que hay oposición. En una ocasión veníamos para acá, de hecho en noviembre, cuando tuvimos el evento de evangelismo, y saliendo del estacionamiento del lugar donde trabajamos, hermanos, eh, ya vieron el auto que yo manejo, no es un auto que no es rápido. Salimos del estacionamiento, ese día era el día del evangelismo, aquí un sábado. Salimos del estacionamiento, salgo muy lento, dos personas que jamás había visto yo por ahí, porque todos los días casi estoy afuera. De repente avanzo en el carro y escucho que me golpean en el toldo. Pa, pa, pa. Y volteo y ya me estaban recordando a mi mamá. Fíjate que no sé qué. Y me dice Janet, no le contestes nada. Ahí hay oposición. Satanás utiliza, recuerden que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Hay oposición, sí. Debes acostumbrarte a eso, pero no quedarte sentado o sentada, sino avanzar en contra de esa oposición. A eso los está levantando el profeta Ageo. ¿Sí? El templo permanece en ruinas. Y dice el versículo 2 nuevamente, Ageo 1:2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Hay oposición, ¿verdad, hermanos?
Por supuesto, eso pasa, hasta el llanto de un niño. Recordemos que ¿cómo nacemos, hermanos? En pecado. Dios puede utilizar el llanto de un bebé, la distracción de alguien. Alguien te está llamando por celular cuando estás en el sermón. Hay oposición. ¿Te das cuenta? Siempre habrá oposición, hermanos. Siempre habrá oposición, pero ese no es motivo para desanimarnos. Bueno, leo nuevamente Ageo 1:2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Sí, esta es la primera, por lo menos, como ya mencioné, de 4 ocasiones en que habla de Jehová de los ejércitos. Había oposición, sí, pero al leer Jehová de los ejércitos es como decir Jehová está con ustedes. Así que hermano y hermana, tus problemas y oposición no son más grandes que Dios. Dice un predicador que para nosotros tenemos un Dios muy pequeño. ¿Estoy diciendo que Dios es pequeño? No, Dios es el Dios soberano, pero nosotros hacemos un Dios pequeño porque nuestros problemas, ¿cierto o no?, siempre son más grandes que el Dios que tenemos. Es que ya no me alcanzó, Señor, es que pasó esto, es que ya discutimos, ¿verdad? Hermanos, el Dios, Jehová de los ejércitos, es el que va con nosotros, el que va con esta iglesia, Iglesia Bíblica El Faro. En Oseas 1:9 el Señor también se refiere con tono despectivo. Oseas, un profeta al reino del norte, dice, vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Imagínate que Dios dijese eso de la Iglesia Bíblica El Faro. Este pueblo de Iglesia Bíblica El Faro. No, ¿verdad? No nos gustaría escuchar eso. Versículo 3, Ageo 1:3 dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Lo que está diciendo el profeta es tiempo de que ustedes vivan de manera cómoda, de que vivan de manera desinteresada, mientras mi templo está en ruinas. Porque la palabra desierta se refiere a ruinas, a desecho. Y el Señor pregunta, es una pregunta retórica, la respuesta está ahí. ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa mía está desierta? Ya pasaron 70 años, echaron los cimientos y entonces, ¿qué había ahí, hermanos? Apatía, derrotismo, comodidad y la reconstrucción del templo no era su prioridad. Cuando tú colocas a Dios en segundo lugar o en último lugar, Dios no es tu prioridad. Dios debe ser tu prioridad. Un día platicando con mi esposa mientras desayunábamos me dice, ya no se puede sacar a Jesucristo de nuestra mente, ¿verdad? Le digo, no, porque el Espíritu mora en nosotros. Y aun cuando mora en nosotros, Dios no es nuestra prioridad. ¿Quién es tu prioridad? ¿Recuerdas cómo introduje el sermón? ¿Es Dios tu prioridad? ¿Tu voluntad está en consonancia con la voluntad de Dios? No con la voluntad de Oscar, sino con la voluntad de Dios. Y dice el Señor, es posible, ¿sí? Dice la traducción lenguaje actual, parafraseando los versículos 3 y 4, ¿viven en casas lujosas mientras mi templo está en ruinas? Ahora, el pasaje no está diciendo que no puedes tener una casa lujosa y bonita. Gloria a Dios si Dios te lo permite. Recuerden, el contexto es el templo. El pastor Antonio Ortega, cuando nos daba la clase de predicación, decía, ¿cuáles son los 3 puntos más importantes cuando estudias un pasaje bíblico? Contexto, contexto, contexto. En el contexto del antiguo pacto, el templo representaba la morada de Dios, la presencia de Dios. Pero cuando el pueblo hacía caso omiso de reconstruir el templo, lo que estaba diciendo es, Dios, no te quiero conmigo. No queremos que tu gloria regrese. Porque recuerdas que en Ezequiel capítulo 9, 10, a partir del 8, 9, 10 y 11, se habla de que la gloria de Jehová se fue del templo, ¿verdad? Así que el pueblo al que dirige el mensaje Ageo está diciendo, Dios, tú no eres nuestra prioridad. ¿Qué era su prioridad? Su comodidad, tener casas artesonadas. ¿A qué se refiere con casas artesonadas? Miren, el templo
estaba en ruinas, el templo de Dios y sus casas. La palabra artesonadas es utilizada en Primero de Reyes capítulo 6 versículo 9 y Primero de Reyes capítulo 7 verso 7. Se utiliza para referir artesonadas. Lo que está diciendo el Señor es, ¿cómo es posible que sus casas tengan vigas de cedro mientras mi templo está en ruinas? ¡Wow! ¿Qué importancia le daban a Dios, hermanos? Ahora, esto muestra total egoísmo y apatía espiritual de parte del pueblo. Ojalá que no estés ahí, en esta apatía espiritual. Todo lo estaban invirtiendo en su comodidad, en el yo, y no daban nada para el Señor. Aun como esa vida, ¿recuerdas que dio lo último que tenía en esa ofrenda? Sus dones, su tiempo, su dinero se estaba invirtiendo en ellos mismos, y si lo aplicamos a nosotros es como si tú no invirtieras tiempo, dinero, esfuerzo y dones que Dios te da para bendecir al pueblo de Dios en su iglesia. Esa es la idea. El Señor dice, ¿cómo es posible? Mi casa está en ruinas, está desierta y ustedes viven cómodamente. Reitero, no, Dios no necesita un lugar donde vivir porque Dios es espíritu. Juan 4:24, pero en el antiguo pacto representaba la morada de Dios ahí. Prácticamente le estaban diciendo al Señor, no te queremos con nosotros, Señor. No te queremos con nosotros. Sí. ¿Era tiempo para construir? Sí, porque habían pasado 70 años. ¿Había recursos? Sí. Había recursos, pero eran desobedientes. Dios no era su prioridad. Así que pregúntate, hermano y hermana, ¿Dios es tu prioridad? Hermano, pero no me va muy bien económicamente, pero sí tienes 2 o 3 horas para dedicarle a un hermano o a una hermana, ¿verdad? ¿Dónde, hermanos, nuestras prioridades están trastocadas a veces, están invertidas? No, Señor, es que tengo que trabajar 18 horas porque tú sabes cuántos hijos tengo. El Señor dice, mira, no te preocupes por eso. Ponme a mí en primer lugar y yo me encargo de darte para que te alimentes y para que vistas. Sustento y abrigo, 1 Timoteo capítulo 6. Mientras tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con eso. El pastor Luis, que nos visitará en unas semanas, si Dios quiere, dice que si tenemos una prenda más de lo que llevamos puesto hoy, somos ricos. Y digo, Señor, yo soy millonario porque tengo más de una prenda. ¿Dónde está tu prioridad? ¿Dónde está mi prioridad? Pues es que te decía que Ageo es, bueno, toda la Biblia es apasionante, hermanos. ¿Dónde está nuestra prioridad? Sí. Ya hubo oposición, ok, pero se quedaron en su comodidad. Ahora, vamos a Esdras, capítulo 2, versículo 69. Bueno, hermano, quizá no tenían dinero, a lo mejor, pues ahí humildemente pusieron sus vigas de cedro. Ay, pobremente. Pero escuchen lo que dice Esdras capítulo 2, versículos 68 y 69. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Verso 69. Esdras 2:69. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Dice la traducción lenguaje actual. Escuchen esto, hermanos. ¿Había recursos? Claro que había recursos, pero había mucha apatía. Dice, traducción lenguaje actual dice que fueron 488 kilos de oro, 2,750 kilos de plata. 100 túnicas para sacerdotes fue lo que pudieron dar. ¿Había recursos? Sí. Pero ¿sabes qué? Estaban robando a Dios para construir sus casas. Y esto aplica en toda área, hermanos. En mi tiempo, en mi ofrenda, el Señor ama al dador alegre. No es torcer la mano para que ofrendes más. Pero el Señor ama al dador alegre, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo ellos? Había recursos. Mira, Señor, espéranos 18 años. Déjame ponerle todo de madera a mi casa. Reitero, hermanos, Dios no está en contra de que tengas una casa bonita. Contexto es que no querían a Dios otra vez morando entre ellos. No querían la gloria de Dios ahí. Apatía espiritual, hermanos. Y en 23 días se pusieron a trabajar porque temieron, dice más adelante. Lo veremos, si Dios quiere, la siguiente semana.
Los líderes se pusieron a trabajar, dieron la orden a la iglesia y la iglesia se puso a trabajar. ¿Te das cuenta? Apatía espiritual, hermanos. Había recursos, pero cesó esa obra. Dice Primero de Reyes 6:9, la obra la labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro, lo que yo mencionaba. Aquí se refiere al templo de Salomón que fue destruido. Este templo que están reconstruyendo es el templo que, bueno, recuerden, primero el tabernáculo, ¿verdad? Luego el Señor estaba en el arca del pacto que la llevaban. Cuando se termina el templo, el arca del pacto es llevada al templo construido por Salomón. 586 se destruye el templo. Después aquí construyen el segundo templo o templo de Zorobabel. Es el templo que Herodes el Grande reconstruye para congraciarse con los judíos. Es este templo que están reconstruyendo. Que por cierto, lo veremos más adelante en el capítulo 2, que es un templo inferior, pero vamos a verlo más adelante. Así que regresemos entonces, había apatía espiritual. Y el Señor pregunta, este es Dios, hermanos, preguntando, Ageo 1:4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos una vez más, meditad bien sobre vuestros caminos. Es el título de la predicación. Y cuando habla de meditar, habla de aplícalo a tu corazón. ¿Cómo está tu orden de prioridades, hermano y hermana? Sí. Y miren, Dios les bendice y los trae del exilio, sí. Pero entran en modo conformidad y Dios pasa a segundo lugar. Es como aquellos que nos muestra el relato del evangelista Marcos, que buscaban a Jesús por peces y panes, y cuando había milagros, ¿verdad? Cuando había milagros, peces, panes y sanaba, ahí estaban. Pero de repente se les olvidaba la bendición y se iban y se alejaban de Dios y Dios dejaba de ser su prioridad. O como los leprosos, ¿recuerdas? ¿Cuántos regresaron a agradecer al Señor Jesús? Uno. Eso hacemos nosotros. Ya, ay Señor, gracias por tanta bendición. Hoy me quedo en la casa y no quiero ir a la iglesia. Hermanos, hay un tiempo como para que trabajemos en la iglesia. Vamos a apoyar. Y hacemos caso omiso, ¿verdad? Todo aplica, hermanos, todo aplica providencialmente, hermanos, providencialmente. Sí. Ten cuidado de no ser uno de ellos. Miren, hermanos, hay cosas que nos absorben mucho. Yo personalmente lo he dicho varias veces a los que me conocen de Tepatlasco. Muchas veces el Facebook, el celular, absorbe mi tiempo, o lo ha absorbido en tiempo pasado. Evaluemos eso. Lo mencionaba en el estudio el jueves, a veces las películas, las series. ¿Está mal? No está mal. Pero ¿qué absorbe tu tiempo? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Verdad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Tus problemas? ¿Tu falta de economía? El Señor dice, no te preocupes, Mateo 6:33, yo me encargo de eso. Colócame en primer lugar y yo me encargo de eso. Es lo que el Señor dice. Dios no necesita un templo, hermanos. Dios no necesita un templo. Así que Ageo deja entrever que Dios desea morar una vez más con su pueblo. Y miren, ¿quién es el que está buscando como siempre lo hace? Dios. ¿Quién buscó a Adán y a Eva cuando pecó? Dios. ¿Quién buscó al reino del norte? Bueno, por medio de Oseas y sus profetas, Ezequiel, Isaías, ¿quién hacía el llamado? Dios, porque por nosotros no nos acercamos, amados hermanos. Así que si hoy estás escuchando esto, esta exhortación es para ti de parte de Dios. Dios nos busca, Dios quiere estar bien con nosotros, porque nos ama. Nosotros somos los que somos necios, ¿verdad? Dios nos creó, hermanos. ¿Cuál es el fin principal del ser humano? Adorar a Dios. Adorar a Dios. Ahora, Dios no necesita un templo físico. ¿Quién bajo el nuevo pacto o cuál es el templo actual en el nuevo pacto? Tu corazón y mi corazón. Nosotros somos morada, somos ese templo hasta que regrese el Mesías. Así que esto también aplica en la manera en que utilizas tu tiempo, tus recursos, tus dones, o la manera en la que pecas o no pecas, porque tú y yo ahora somos
templo de Dios. Nuestro corazón es el templo del Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios 6, 19 y 20 y 2 Corintios 6, 10 al 18. Mateo 22, 37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Ese es el primer y grande mandamiento, hermanos. Dios quiere todo de nosotros. No seas un espectador más de esta iglesia. No busques solamente el beneficio de esta iglesia. Busca servir a la iglesia de Cristo, de la cual la cabeza es Él, es Cristo Jesús. Necesitamos meditar, ¿verdad? En vuestros corazones, dice Ageo capítulo 1, versículo 5. Meditar en vuestros corazones. Cuando dice meditar con atención, miren, lo dice en el 1.5, en el 1.7, en el 2.15, miren, dice en el 1.7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. 2.15 dice, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. 2.18 en dos ocasiones. 2.18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes. Meditar es, aplícalo a tu corazón. Si Dios no es tu prioridad, Dios te llama a meditar y a colocarlo en primer lugar. Sí. Y es la misma idea que nos da Santiago capítulo 1 versos 22 al 24. Santiago capítulo 1 versos 22 al 24. En palabras de Santiago es lo siguiente. Texto que citaba nuestra hermana Telma en una reunión pasada de oración. Dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo en su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Verdad? Meditar en vuestros corazones es aplicarlo, y no solamente que escuches la palabra y te sigas comportando de la misma manera toda la semana. ¿Verdad? Considera tus acciones como padre, yo debo considerarlas, como madre, como esposa, como esposo. Hay un orden también en el matrimonio. Dios es la prioridad, o Cristo la prioridad para el hombre, ¿verdad? El hombre, su familia. La esposa, ¿quién debe ser su prioridad? Su esposo, sus hijos. Del esposo, la esposa, ¿verdad? Todo aplica, hermanos. ¿Quién es nuestra prioridad? Considera esas acciones. Y la idea de meditar es una idea fija en lo que haces. ¿Sí? Dice Juan Calvino, la experiencia es la maestra de los necios. La experiencia es la maestra de los necios. ¿Por qué dice esto? Porque el Señor está diciendo, mira, medita en tus caminos. Ok, ya dejaste, está mi templo en ruinas. Muy bien, ¿recuerdas lo que dije cuando iniciamos Deuteronomio capítulo 28 y Levítico 26? Si eres obediente, hay bendición, pero si eres desobediente, hay maldición. El Señor les está diciendo, mira, medita. Date cuenta qué está pasando. Dice Ageo 1:6. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué está diciendo el Señor? Mira, me has dejado de lado, hay una consecuencia y aún así no me pones como tu prioridad. ¿Cuántas veces nos afanamos por trabajar? Yo lo viví, hermanos. Un trabajo, dos trabajos, 18 horas trabajando, 2 turnos. Y Dios no era mi prioridad, porque cuando tenía tiempo para leer la Biblia, para orar, para preparar un sermón, nunca, nunca. Experiméntalo, hermano, porque lo vas a ver más adelante, dice el Señor en el 2:18. A partir de este día, si tú me colocas como prioridad en tu vida, anótalo en el calendario, porque a partir de ese día que tú determines serme fiel y ponerme en prioridad, a partir de ese día voy a bendecir tu vida. Lo vamos a ver más adelante. Así que por eso dije la cita de Juan Calvino, la experiencia es la maestra de los necios.
porque les está diciendo lo que está pasando. Ellos estaban, versículo 6, sembraban mucho y recogían muy poco, comían y no se saciaban, bebían y no quedaban satisfechos, se vestían y no se calentaban. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. La idea que expresa es, cobras tu quincena, cobras tu sueldo y yo nada más traigo 15, 20 pesos. ¿Y lo del pasaje? ¿Y lo de la gasolina? ¿Dónde está tu prioridad, hermano, hermana? Dios está hablando en nuestras vidas. En verdad, experimenta colocar a Dios como tu prioridad, a su iglesia como tu prioridad, el servicio a los hermanos como tu prioridad, y experimenta esa abundante bendición que viene de parte de Dios. Hermanos, dice Hebreos 4, 12, 13 que Dios expone nuestros pensamientos. Dios sabe lo que está pasando por nuestras mentes. Y Dios está en desagrado con ellos. Así como Dios está en desagrado contigo, si Él no es tu prioridad. ¿Se dan cuenta? Miren, es como buscar la felicidad en un lugar equivocado. Nuestras prioridades a veces están invertidas. Y ellos se habían vuelto negligentes y perezosos espirituales. Y el tiempo, dones, lo utilizaban para autosatisfacerse. Y ahí está la consecuencia. Dios no les dio bendición. Se estaba cumpliendo lo estipulado en el pacto. ¿Sí? ¿No me obedeces? Bueno, pues no hay bendición. En la obediencia, hermanos, está la bendición. Colocar a Dios en primer lugar, por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Dios nos bendice abundantemente. Ellos no cumplieron con las estipulaciones del pacto, Deuteronomio 28, Levítico 26, ahí está la consecuencia. Y concluimos con el versículo 7, se repite esta frase. Y cuando se repite más de 2 o 3 veces es porque es importante y Dios nos dice hoy, medita sobre vuestros caminos. ¿Dónde está tu prioridad? ¿Quién es tu prioridad? ¿Verdaderamente es Jehová de los ejércitos? Y si alguien que no conoce a Cristo nos escucha hoy, aquí o a través de este medio, alguien ha buscado la felicidad en el mundo, en las riquezas, en el afanarse, ansioso, en el mundo, buscando la felicidad en otro lugar, Dios te dice hoy, arrepiéntete de tus pecados y experimenta la bendición que yo te daré con mi Hijo Jesucristo que murió en la cruz por aquellos que vienen en arrepentimiento y fe. Coloca a Dios como tu prioridad y Dios te dice, a partir de ese día, verás la bendición que viene a tu vida. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta exhortación, bendición, exhortación, no tan fuerte, Señor, como los profetas anteriores, pero que nos debe llevar a una introspección, Señor, a una reflexión de decir, ¿eres tú nuestra prioridad, amado Dios? Perdónanos si no ha sido así, Señor. Perdónanos, por favor. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya a vivir a la luz de esto, Señor. ¿Quién más puede ocupar tu lugar? El lugar del Dios vivo, del Dios verdadero. Y tú nos prometes bendición, Señor, si lo hacemos. Padre, que no seamos esos necios. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.